Bueno, pues llegamos al final del libro de Job. Y un día llegará también el final de esta carrera cristiana. Pero seguimos paso a paso hacia nuestra patria celestial. Alguien dijo alguna vez que el conocimiento es poder. No sé si han escuchado esa frase. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Este mundo evidentemente ha logrado conocer, ha llegado a conocer muchas cosas. Recientemente hemos sido testigos de otra nave tripulada recorriendo casi, escuche bien, 500,000 de kilómetros, alcanzando a separarse del planeta Tierra lo más lejos que otro ser humano jamás lo había hecho nunca. Pero aunque como raza humana hemos llegado a conocer muchas cosas, en sentido general, el hombre, tristemente, no conoce a su creador. El hombre no conoce su origen. El hombre no conoce a Dios. En Génesis capítulo 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Así que no hay otra criatura que refleje mejor la imagen de Dios que el ser humano. Así Dios creó al hombre para ser un fiel representante, un mayordomo de sus bienes, para tener una especial relación con Él, para apuntar o reflejar de forma visible la gloria del Dios invisible, gobernar sobre toda la creación, cuidarla y disfrutar sobre todas las cosas de un ser que estaba por encima de él. Fuimos creados para escuchar la voz de alguien que está por encima de nosotros y ser guiados por él, disfrutar de Dios y de la relación con Dios para siempre. Pero como sabemos, el pecado arruinó esto y aún hoy vemos las consecuencias. El hombre vive para su propia gloria, se empeña en construir su propio reino, en reflejar su propia imagen, falseada por supuesto, tapa su pecado y quiere proyectar y hace todo el empeño posible por proyectar una mejor imagen de él mismo para que la gente crea algo de él que no es. Porque se cree Dios y se cree digno de adoración y de que todos le alaben. Para eso tenemos las redes sociales y los muros de Facebook de cada uno de nosotros han demostrado eso. Queremos que todos nos conozcan y nos alaben. La cosecha de este fútil o estéril empeño es corrupción, infelicidad, frustración y condenación. Pero lo más increíble de todo, lo que hemos dicho hasta aquí, es que muchas veces el pueblo de Dios tampoco conoce a Dios. Por ejemplo, el profeta Oseas dijo en el capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Así también hoy los cristianos, aunque muchos profesan creer en Dios, aún no lo conocen. Ignoran sus atributos, rebajan a Dios como si fuera semejante a los ídolos de este mundo, como si fuera uno de nosotros. Pero Dios es mucho más alto y mucho más grande de todo lo alto y grande que podamos imaginar. Así que necesitamos conocer a Dios, y este es el punto. Necesitamos conocer a Dios de una forma personal, directa, única y real. No podemos interactuar con Dios a través de la experiencia de otra persona o de un grupo de personas. No podemos simplemente creer en el Dios que creen mis padres o mi denominación cristiana o mi iglesia. Necesitamos una experiencia personal, real, única e intransferible con el único Dios verdadero que nos creó a ti y a mí. Y hoy llegamos al capítulo final de este libro de Job, capítulo 42, y vamos a leer del 1 al 6. Y oramos que también nosotros, este es el clima del libro, lleguemos a esta experiencia espiritual. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al 6, que es la primera sección del pasaje. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oramos. Padre bueno, gracias por esta mañana y gracias porque podemos ahora escuchar tu voz. Creemos firmemente, así como Pedro se levantó lleno de tu espíritu y habló tu palabra y se convirtieron 3,000 personas. Y tú usaste a esa frágil vasija humana para traer tu palabra y a través de tu palabra crear a tu nuevo pueblo, a este pueblo, Señor, que ahora a través de Cristo te puede conocer por la obra redentora en la cruz. Y tú reflejaste esa predicación de Pedro en tu palabra en el libro de los Hechos. Creemos que la palabra tuya expuesta, aplicada correctamente, cada domingo es tu palabra para nosotros. Necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces llegamos al final de este libro que casi que termina de una forma muy semejante al comienzo. De hecho, es el mismo tipo de texto, sobre todo a partir del verso 7. Es como una narrativa. Pero al comienzo del libro vemos que Job es un hombre ¿cómo? Un hombre próspero, un hombre devoto, un hombre piadoso. De hecho, se nos describe literalmente como un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Si el centro del libro en el capítulo 28 finalmente es que la sabiduría no es conocimiento acumulado, sino que finalmente es una relación con Dios, es temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, como veremos en el libro de Proverbios. Y se dice que Job es un hombre temeroso de Dios, Job es un hombre sabio. Ahora, este hombre, sin ser consciente de la conversación que se está dando en los cielos, ha sido abatido ahora hasta lo más profundo, hasta el límite, hasta el fondo de su alma. Ha llegado al límite de sus fuerzas. Sus hijos mueren, pierde todos sus bienes, se desquebraja su salud física, todos lo desprecian y se alejan de él, incluso su esposa, que incluso le pide que maldiga a Dios de una vez. Sus amigos lo acusan y además, una buena parte del libro, Dios permanece ¿cómo? En silencio. Pero como hemos visto las últimas semanas, al final del libro, ¿quién habla? Dios. Y confronta a Job en cuanto a su ignorancia. ¿Cómo puedes, Job, creer que puedes controlar el mundo? ¿Cómo crees que puedes controlar incluso como juez el mundo moral? ¿Cómo puedes? Así que lo que Dios le ha dicho a Job, sin duda, amplía lo que Job cree. Amplía los horizontes, la mira de Job. Hermano, el sufrimiento, es interesante que Dios nunca le explica a Job lo que pasó en el cielo. Pero en la prueba de Job, el sufrimiento a veces tiene la facultad, por un lado, de estrechar nuestros horizontes. Porque solo miramos nuestro problema. Nos vemos a nosotros mismos sufriendo con nuestros problemas. Ahora, lo que Dios dice levanta la mirada de Job por encima de esos problemas. Al mismo tiempo, el sufrimiento ahora se convierte en el escenario para que Job pueda conocer a Dios de una forma más profunda y perfecta. Porque ahora se centra en la soberanía de Dios, en su providencia, en sus atributos. Así que lo que Dios le dice a Job amplía su horizonte, lo humilla y, como veremos en un momento, lo hace arrepentirse. Por ejemplo, en el versículo 1 y 2, Job responde al Señor. Y dice en el versículo 2, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y en el versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo
sin entendimiento. Así que Job reconoce que él es un ignorante. Como decía aquel filósofo, solo sé que no sé nada, ¿no? Y al mismo tiempo, él reconoce algo ahora de quién es Dios. Dice, tú eres el que todo lo puedes. Tú eres el omnipotente. Hermano, hay una distancia entre confesar que Dios es omnipotente y creer y experimentar que Dios es omnipotente. A veces confesamos teológicamente un atributo de Dios, pero no vivimos en consecuencia con esa confesión. Yo sé que tú eres omnipotente. Yo sé que nada puede detener tus designios, tus propósitos. Job reconoce esto y desde el capítulo 42 hemos visto que lo que ha producido la palabra de Dios en Job es un corazón derretido, un corazón rendido, quebrantado a Dios. Hemos visto a un Job que le ha estado diciendo a Dios en todo el libro muchas veces lo que tiene que hacer, que intervenga, que explique, que cambie el curso de la circunstancia. Y ahora llega a este punto a donde todos nosotros debemos llegar, esta rendición de Job ante la majestad de Dios. Hermanos, lo que Dios ha determinado para nosotros no lo podemos cambiar. Y Job entiende que lo que Dios ha determinado para él no lo puede cambiar. Job entiende que el que tiene nuestras vidas en sus manos es Dios y él no puede cambiar eso. Entendemos cuál es nuestro lugar en la creación y entendemos quién es Dios encima de nosotros. Porque muchas veces estamos actuando como si Dios nos debiera algo o como si de alguna manera pudiéramos nosotros mover y cambiar la mano de Dios a nuestro favor. Para que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. Para que nos dé lo que nosotros queremos tener. Ahora, el hecho de que Dios ha determinado para nosotros lo que Él ha determinado, y eso no lo podemos cambiar, no debe frustrarnos. No debe hacernos negligentes o pasivos, sino que más bien debe cambiar la disposición de nuestro corazón, de nuestra voluntad, para confiar en el Dios que nos cuida, en el Dios que nos creó, en el Dios que nos compró, en el Dios que se encarga, en el Dios que es nuestro Padre, en el Dios que nos adoptó. Ahora Él se encarga de nuestra vida. Suelta el control porque ahora tienes a un Dios que se encarga de tu vida y Él hace contigo siempre lo mejor y Él sabe lo que tú necesitas mejor que tú. Pero constantemente queremos continuar luchando creyendo que aún nosotros tenemos el control de nuestra vida. Y que podemos hacer las cosas a nuestra manera, como mejor nos parezca. Y sacamos esa cuenta matemática extraña, donde pecar da más resultado que no pecar y confiar en Dios. Así que esto debe llevarnos a tomar cada día más acciones piadosas, mientras esperamos en Dios, en lo que Él está haciendo. No es ser pasivos, frustrados o simplemente resignados, sino tomando acciones piadosas, echando mano de la vida eterna, esperando en el Señor, porque Él nos cuida ahora. Así que piensa por un momento cómo han sido tus oraciones la última semana. ¿Cuál es el contenido de tus oraciones? ¿Hay reclamo en tus peticiones? ¿Hay queja? ¿Has hecho voto de silencio? ¿No le hablas a Dios? ¿Estás fajado con Él? Cuando no oramos es como que estamos peleados. No hablamos con Dios, no le hablamos. No le dirigimos la palabra. ¿Quieres que Dios cambie algo específico en tus circunstancias actuales y no lo ha hecho? ¿Parece que Dios permanece en silencio? Hermanos, quizás estamos orando que Dios quite exactamente lo que es necesario para darnos la forma que Él quiere darnos. Las últimas 2 semanas hemos estado explorando en el curso de crecimiento lo que es la oración en el Espíritu Santo. No sabemos pedir como conviene, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
O a veces queremos que Dios nos dé exactamente lo que a la larga nos va a impedir crecer espiritualmente, y tampoco Dios nos lo va a dar. Porque Él sabe exactamente de qué cosas tenemos necesidad, así que necesitamos orar en el Espíritu. Pablo dice a los Efesios, estoy orando para que Dios les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos pedir lo que conviene, para que podamos pedir en su voluntad. Porque muchas veces estamos pidiendo en nuestra carne lo que nosotros creemos que es mejor, pero Dios sabe lo que es mejor, y Dios sabe lo que ha determinado para nuestras vidas. Y Dios sabe, así como le puso límite al mar, límite al día, límite a la noche, Él ha puesto límites a nuestras vidas, que son buenos para nosotros. C.S. Lewis dijo, si Dios hubiera contestado todas mis tontas oraciones que he hecho a lo largo de mi vida, ¿dónde estaría yo ahora?, dijo este hombre. Así que Job entiende que él no está en igualdad de condiciones para altercar con Dios, para reclamarle a Dios. No quiero que pierdan de vista en estos primeros versículos que Dios no ha restaurado la integridad física de Job. Job sigue en las mismas, físicamente hablando, temporalmente hablando. La experiencia de la voz de Dios conecta con la experiencia del dolor y el sufrimiento de Job, pero Job sigue en la misma condición. Y tampoco sabe, Dios no le ha dicho, ¿sabes qué? En el capítulo 42, a partir del verso 11, te voy a restaurar. No lo ha dicho. Esto no es una promesa que Dios le ha dado a Job en este punto. Así que en el versículo 3, una vez más, Job mismo se pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y Job dice, yo. Yo soy el ignorante. Es como dice, ¿quién pone en duda la sabiduría de Dios con tanta ignorancia? Y Job dice, reconozco que soy yo. Dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo soy el culpable. Me he precipitado en mis palabras. He hablado más de la cuenta. Usted ha escuchado esa frase que dice, el cubano si no llega se pasa. Bueno, cada vez más pienso que Job es muy semejante a nosotros. He hablado más de la cuenta. Yo soy ese ignorante que hablaba sobre cosas que no sabía. Cosas demasiado maravillosas para mí. ¿Te acuerdas la experiencia de Pablo? Cuando le pide al Señor 3 veces que quite el aguijón. Y el Señor le dice, ¿bástate qué? Mi gracia. Porque en tu debilidad, ¿qué se perfecciona? Mi poder. O sea, Pablo pedía una cosa y Dios le da una realidad superior. Y Pablo en algún momento dice, ¿saben? Fui llevado al tercer cielo. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Hay algo más grande. Y yo estaba pegado ahí con mis problemas, estaba pegado con mis luchas. Yo veía hasta donde llegaba mi nariz. Y Dios quitó la pared. Y había algo más grande que yo no había visto. Y así nos pasa a nosotros. Es lo que produce el pecado. No nos limita a veces. Nos engaña, nos hace ver la realidad diferente. Así que Job no tenía una idea completa de Dios. Una idea profunda de quién es Él, de cómo Él obra. Y esto lo ha llevado a ser un hablantín, a hablar más de la cuenta. Hermano, mucho cuidado, porque muchas veces nosotros nos olvidamos que en la mucha palabra nos falta ¿qué? Nos falta el pecado. Y hablamos más de la cuenta. Juzgamos por encima o por debajo. Reducimos a Dios. Cuando nos quejamos muchas veces de algo, estamos diciendo que Dios no es un buen Dios, de alguna forma. Estamos diciendo, ¿por qué Dios permitió esto? Si Dios fuera un buen Dios, Cuba debería tener más, ¿cómo se llama? Termoeléctricas, o debería tener otro gobierno,
o debería tener mejores condiciones. Hermano, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y Dios ha determinado exactamente en su propósito que pasemos por esta circunstancia, porque de esta circunstancia saldremos renovados. Yo sé que es difícil el proceso. Y ojalá vengan más termoeléctricas, ¿no? No estamos diciendo bienvenido, queremos sufrir como si fuéramos masoquistas. Simplemente que a veces nuestro corazón saca de adentro lo que está en lo profundo y estamos diciendo, parece que Dios no es tan competente. Si yo fuera Dios, por un momento yo hubiese hecho las cosas diferentes, yo hubiese organizado mi vida diferente. Pero Dios lo ha determinado así. Así que aquí tenemos una persona humillada delante de Dios. Una persona que está derramando su corazón delante de Él, confesando su ignorancia de forma sincera. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos amados, hermanos que le encanta debatir de teología, que creen que tienen a Dios en una mesa de investigaciones y pueden hacer bocetos y pueden hacer fórmulas y conjeturas, como si supieran todas las cosas. Dios es más grande que nuestra teología. Nuestra teología no cabe, no puede encerrar a Dios. Necesitamos conocerlo a Él. Y lo que haremos por toda la eternidad es conocer al Dios infinito, porque somos seres limitados, que Dios nos ha puesto límites cognitivos, límites en nuestro entendimiento. No podemos saberlo todo, pero podemos ser sabios siempre al confiar en el Dios que todo lo sabe. La falta de conocimiento del Dios verdadero, hermanos, por eso estamos hablando en esta serie Edificando con Sabiduría. La falta de conocimiento de los creyentes mismos en el Dios verdadero es un gran peligro. La falta de conocimiento del Dios verdadero nos puede llevar a cometer muchos errores. Se pueden fracturar muchas relaciones. Una cosa es venir a la iglesia, escuchen bien, una cosa es venir a la iglesia, conocer algunas cosas acerca de Dios, y otra cosa es conocer personalmente a Dios. Son dos cosas diferentes. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, el profeta dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. No es un conocimiento intelectual, simplemente es un conocimiento relacional. Las personas que saben algo acerca de Dios pueden, de nuevo, venir a la iglesia, pueden saber ciertas porciones de la Biblia, pueden cantar alabanzas, pueden aprender la cultura evangélica o bautista o cristiana, hacer ciertas oraciones, pero eso no implica directamente que están teniendo un conocimiento profundo y relacional con Dios. Y esta es nuestra mayor necesidad. No estamos atados a una secta que nos dice qué creer. Estamos unidos a Cristo por medio de su Espíritu, el que nos creó y nos salvó en la cruz del Calvario. Necesitamos conocerlo a Él. Jesús dice en Juan capítulo 17, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos caminar con Dios, andar con Dios. Necesitamos de Dios como del aire, como del alimento. Más aún, necesitamos a Dios mismo, no algún tipo de conocimiento acerca de Dios. Son dos cosas diferentes. Y aquí está el clima de todo el libro, versículos 4 y 5. Estos son los versos más importantes, sin dudas. Es a donde llega todo. Job dice, ahora te ruego. ¿Cuántas preguntas tenía Job en todo el libro? Muchas, ¿verdad? Ahora tiene más preguntas. Ahora tiene otras preguntas. ¿Te ha pasado eso? Que tenías alguna duda, te la responden y ahora tienes una duda más grande o superior
¿O cambió esa pregunta y ahora quieres preguntar algo más? ¿Sabes qué, Dios? Ahora tengo otras preguntas. Yo tenía malas preguntas, pero ahora tengo buenas preguntas. Como los niños, ¿verdad? Que empiezan a tener preguntas en algún momento de la vida. Y empiezan a mejorar en su hacer preguntas. Pasan de hacer malas preguntas a hacer buenas preguntas. Porque las buenas preguntas, ¿a dónde nos llevan? A conocer más. Las malas preguntas nos desvían del propósito del entender. Así que Job ahora tiene buenas preguntas y les dice, ¿sabes qué? Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Bajo qué posición se pone Job? Tú eres mi Señor, tú eres mi maestro. Yo hablaba de ti y te preguntaba cosas y yo no entendía. Pero ahora que te conozco, ahora que tengo esta relación más profunda, ahora que tengo esta experiencia, mis preguntas cambian. Y ahora tengo buenas preguntas. ¿Cuántas dudas tú tienes, mi hermano? Acerca de tantas cosas, ¿verdad? Si nos ponemos a hacer todas las preguntas que tenemos, ¿no terminamos hoy aquí? Pero ¿qué tal si ahora entendemos que tenemos al que tiene todas las respuestas y podemos hablar con él? ¿De cuántas cosas nos enteraremos en el cielo, verdad? ¿Cuántas cosas que en este mundo no vamos a tener explicación? Y en el versículo 5 dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es uno de los versículos más conocidos, ¿verdad? De toda la Biblia. Y no es que literalmente ahora Job está viendo a Dios con sus ojos. Porque cuando leíamos al principio en Juan capítulo 1 dice, al Padre, a Dios, nunca nadie lo vio jamás. El Hijo lo ha dado a conocer. Lo que está pasando aquí es que se está describiendo un encuentro más íntimo de Job con su Creador. Y una vez más, mis hermanos, podemos estar en la iglesia, ser cristianos, No estoy diciendo que haya personas, que lo que voy a decir ahora es personas que no son cristianas. Yo creo que Job era un creyente. No es que en este momento él nace de nuevo, es mi posición. Yo creo que está teniendo una experiencia, un nivel de conciencia más alto, un entendimiento más profundo. Porque esta es la vida cristiana. No es que nos pasamos 30 años en la iglesia y tenemos el mismo conocimiento del principio hasta el final. Como un niño que nace y va conociendo a su papá y a su mamá y cada vez que nace va conociendo algo más, que crece, va conociendo algo más de los patrones, del carácter, va imitando. La vida cristiana no puede ser un estancamiento. No, a mí me predicaron el Evangelio, yo creí en Jesucristo y esa es mi doctrina. Y mi Biblia hace 30 años son 20 versículos, esa es mi Biblia. No. ¿Y qué has hecho? No, enredado en ministerio. ¿No has tenido tiempo de conocer a Dios? No, es que estoy en el ministerio. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser? Porque la vida cristiana no es hacer cosas para Dios. No es involucrarme en ministerios y estar todo el tiempo haciendo algo porque creemos que activismo es cristianismo y mientras más haga, más cristiano soy. No. El Señor no le interesa muchas veces. Porque lo que hacemos muchas veces ni siquiera lo hacemos con la motivación correcta. No dice por los dones los conocerán, sino por sus frutos. Al Señor le interesa mi corazón y tu corazón. Le interesa una relación contigo. La marca de la madurez espiritual no es que tengamos dones espirituales, no es que tengamos talento, no es que hagamos tantas cosas. Es el amor de Cristo creciendo cada vez más en nuestros corazones. El amor de Dios, el corazón del Señor, el carácter, la persona de Cristo misma, reflejada y manifestada y revelada a través de nosotros y de nuestra voluntad y carácter. Así que Job llega a este punto. Tiene una experiencia profunda. Hermano, y repito de nuevo esto, no con el Dios de mi cultura evangélica. No es una experiencia ni siquiera con los demás hermanos. Muchas veces nuestros hijos, cuando son pequeños, están teniendo una experiencia
a través del devocional que hacemos en casa o la lectura de la palabra y la oración, pero la experiencia de ellos es con nosotros. La meta de la crianza, ¿cuál es? Que ellos puedan tener una experiencia con el que está por encima de nosotros. Entonces, lo que hacemos cada domingo acá es porque cada uno de ustedes, mis hermanos y yo, y los pastores de la iglesia, cada día más necesitamos tener una experiencia personal, única y real con el Dios que nos creó y nos salvó. Necesitamos eso. Así le pasó a Isaías cuando muere el rey Usías y tuvo esta experiencia. Dice, ¡ay de mí! Tuvo una experiencia con el Señor. Como Pedro con el Señor, cuando hubo aquel milagro de los peces y el Señor dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Ahora Job está teniendo esta experiencia. Y Job está teniendo esta experiencia más profunda, hermanos. Porque yo te pregunto, ¿cómo puedes conocer, por ejemplo, el atributo del perdón o la misericordia de Dios si nunca te equivocas? Los ángeles no conocen siquiera ese atributo vivido en ellos mismos, los ángeles que no cayeron. Porque Dios nunca ha tenido misericordia de ellos. Porque nunca han pecado. ¿Cómo podemos conocer al Dios que nos alivia y es compasivo y nos provee si no nos falta nada? Así que Dios ha permitido toda esta aflicción en Job para que él pueda experimentar estos atributos del carácter del Señor, la compasión, la benignidad, que solamente pueden ser experimentados a través de esta vía del dolor. El sufrimiento de Job es el escenario que Dios ha preparado para que Job le conozca más. Inmensas dimensiones. ¿Recuerdas también la oración de Pablo en Efesios capítulo 4? Capítulo 3. Él dice, para que todos lleguen a experimentar, a ser llenos ¿de qué? De la altura, la anchura, la profundidad ¿de qué? Del amor de Dios. Esto es crecimiento espiritual. Necesitamos conocer más a Dios. No, pastor, yo llevo 30 años en la iglesia, 20 o 50, no sé. Ya yo me sé todo el evangelio. No sabes nada, no sabes. Hay profundidades del amor de Dios, del conocimiento de Dios, de la relación con Él. Y necesitamos crecer en esa conciencia cada vez más alta. Esa experiencia cada vez más profunda del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Así que Job dice en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué? Dice Job, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí está pasando algo increíble. Porque una vez más, no perdamos de vista que Job no ha recibido aún ninguna retribución. Y que tampoco se le ha prometido ninguna retribución. Dios ni siquiera le ha dicho por qué le pasó todo lo anterior. ¿Se dan cuenta? A mí me encanta esta imagen, porque cuando estemos en el cielo, posiblemente, de una forma increíble, ni siquiera vamos a preguntar por qué nos pasó lo que nos pasó en la tierra. Lo que vamos a recibir es tan grande que todo lo otro se va a borrar de una vez. Me encanta que Job no dice ni cuestiona, Dios, ¿por qué entonces me pasó todo lo que me pasó antes? Él simplemente dice estas palabras ante la experiencia con el Señor. Me retracto, me humillo. Ahora, los amigos de Job, no perdamos de vista que los amigos de Job una y otra vez señalaban a Job como alguien que había cometido un sinnúmero de pecados horribles, por los cuales le ha llegado esta aflicción, y lo han llamado una y otra vez al arrepentimiento. Y ahora finalmente dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? Finalmente él reconoció pecados que tenía oculto y no había dicho hasta ahora. Bueno, sin duda, por supuesto, cuando conocemos a Dios de esta forma, vamos a ver nuestra naturaleza de pecado, profundidades de esa dimensión del pecado también en nosotros que nunca antes habíamos visto.
Por supuesto. Porque crecer espiritualmente es eso. Entender cuán gran pecador soy cada vez más, cuán gran santo Dios es y cuán grande es la cruz de Cristo, que me salvó. Cuán grande es mi Salvador. Ahora, en este punto, la palabra que usa la Biblia acá no es el sentido arrepentimiento de un cambio de dirección, sino más bien como cuando venimos en una carrera y hacemos así. Esa es la imagen. Como cuando respiramos de alivio. En este punto, Job respira de alivio. Todas mis argumentaciones se han vuelto nada. Todas mis dudas, todo mi dolor, porque más que la experiencia de la pérdida física, está la experiencia del no entender. Y ese no entender le ha hecho a Job hablar de formas, muchas veces durante todo el libro, donde ha cruzado la raya. Él lo dice. Por eso dice en el versículo 3, y regreso, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así que el arrepentimiento de Job en esta ocasión tiene que ver con esa imprudencia que en ocasiones ha manifestado al relacionarse con Dios. Y muchas veces nosotros no tenemos ese arrepentimiento como una práctica en nuestra vida. A veces decimos, ya yo me arrepentí cuando me convertí en cristiano. Hermanos, el arrepentimiento no es un hecho puntual al comienzo de la vida cristiana y tampoco es un hecho puntual el día de la Santa Cena o un día particular del mes. El arrepentimiento es un estilo de vida en el creyente. Es una actitud constante de nuestro corazón. Que Dios nos ayude a poder explorar también las profundas dimensiones de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra malicia. Y que podamos hacer ese examen constante y arrepentirnos de forma constante. Dice Job, me aborrezco. ¿Te acuerdas de Isaías cuando dijo, pobre de mí, soy muerto, soy hombre pecador, me aborrezco? Dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, existe una línea muy delgada entre preguntar humildemente por qué al Señor y exigirle de manera arrogante a Dios que dé una respuesta o que actúe de alguna forma. Tengamos cuidado con eso. Y Job está consciente de que ha pasado el límite en ciertos momentos. Así que este verso es muy importante porque tenemos a Job que experimenta aquí lo que todo ser humano necesita experimentar, finalmente. Conocer a Dios y sentirse finalmente satisfecho. El punto acá es que finalmente Job puede ahora descansar en la cama más cómoda, en el mejor lugar, que es la soberanía, la sabiduría y el cuidado de Dios. Esto es a donde todo el libro nos está llevando. Nosotros necesitamos descansar, confiar en la soberanía y en la sabiduría de Dios, el cual hace las cosas mucho mejor y las gobierna mucho mejor, las controla mucho mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Mi hermano, ¿estás confiando tú en la soberanía de Dios? ¿Estás confiando tú en su sabiduría de cómo Él maneja tu vida? ¿O estás queriendo interferir en eso y poner de tu propia cosecha? Incluso decirle a Dios cómo Él debería hacer las cosas. ¿Nos pasa a veces o no eso? Ahora, miren lo que pasa a continuación. Dice el verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dice, Jehová dijo, ¿a quién? A Elifaz temanita. Los tres amigos de Job no son ignorados. Al final del libro, Dios también le habla a Elifaz. Parece que era el principal, el más viejo, el líder del grupo. Y mira lo que le dice el Señor. Dice, mi ira se encendió contra ti
y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Una vez más, como en el comienzo del libro, Dios mismo se refiere a Job como su siervo. Ahora pues, dice el Señor, tomen 7 becerros, 7 carneros, y vayan, dice el Señor, a mi siervo Job. No te pierdas todavía que Job está en la misma condición de toda la vida, desde que sucedió lo que sucedió en el capítulo 2 y 3, ¿verdad? Así que tomen 7 becerros, 7 carneros, id a mi siervo Job, ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarles afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. Sin duda, al principio del libro se menciona esa conversación ¿con quién? Con Satanás. Satanás no está al final del libro, gracias a Dios. Es Dios mismo el que se encarga de todo esto. Ahora, los amigos de Job cometieron un error todo el tiempo. Lo hemos visto a lo largo de esta serie. Pero a diferencia de Satanás, su intención no era la misma. La intención de Satanás al principio era cuestionar la legitimidad de la devoción de Job. Era cuestionar incluso que Dios necesita comprar el favor de sus subordinados para que le alaben. ¿Te imaginas un Dios que tenga que comprar, sobornar a su pueblo para que le adore porque él necesita adoración y nadie lo adora? Entonces necesita comprar que alguien finalmente... Te voy a pagar $100 todos los meses para que tú el domingo vayas a la iglesia y me cantes. Era una acusación seria. Pero los amigos de Job cometieron un error. Así que ahora Dios indica lo que tienen que hacer. Ellos deben hacer un sacrificio y está diciéndole, ahora ustedes van a tener que ir a Job. Y Job va a orar por ustedes. Y dice el versículo que leímos al final, el 9. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y solo entonces, vean el verso 10 ahora. Solo entonces, después de esto, dice el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo ocurrió esto? Después que Job oró por sus amigos. Sus amigos. ¿Qué habían hecho sus amigos? Aún en esta condición de dolor, aún en esta condición horrible, y peor, después de haber escuchado todo lo que estos amigos habían dicho acerca de él, Job encuentra fuerzas para orar por ellos. ¿Habrá sido una oración imprecatoria? ¿Derrama tu ira, Señor, sobre ellos? Yo creo que no, porque hicieron sacrificios, ¿verdad? Y Dios dice muy claro, dice, mi siervo Job orará por vosotros y de cierto a él atenderé para no tratarles a ustedes. Entonces, Job aparece como ¿qué? Como alguien que se pone entre Dios y sus amigos. ¿A quién nos recuerda esto, hermanos? Es que es como una sombra en el Antiguo Testamento que nos recuerda a alguien que sus tontos amigos también han dicho cosas sobre él, que la raza humana ha hecho cosas horribles sobre él, ha dicho cosas sobre él,
¿Y saben qué? La única oración que el Padre atiende es la oración de Jesucristo. Así que si tú quieres recibir el perdón de Dios y que Dios no te trate por toda la eternidad afrentosamente, ven a Cristo, porque el Padre escucha la oración intercesora de ese sumo sacerdote que es Jesucristo, nuestro Señor, que fue afligido, que murió en una cruz, pero que también resucitó y ahora está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. No hay varios caminos al cielo. Gracias a Dios que estos tres amigos tenían a Job. Fíjate, si Job se hubiese muerto, pero Dios lo preservó. Mira, el Job que tenemos aquí ahora es un Job resucitado. Yo recuerdo la oración de Cristo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. El Señor Jesús. Dios tuvo ahora a bien que esto sucediera de esta manera. Y tenemos al final una conexión, hermanos, entre la gracia de Dios en la eternidad, ahora atendiendo a estos 4 hombres. ¿Qué son esos 4 hombres en la historia humana? Y cómo esto se conecta con la experiencia de vida. Y quitó Dios la aflicción temporal, lo que había estado ocurriendo. Vemos que no tiene que decirle a Satanás: quítasela. Dios mismo es el personaje principal que ha estado obrando en todo el libro. Ahora, este final no es simplemente una recompensa a la fidelidad de Job, porque Dios no está en deuda con Job. Dios no le debe nada a Job. Hay algo más profundo aquí. Dios tiene a bien ahora restaurar a Job, porque en su sabiduría y providencia Él lo determinó así. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Cristo tiene que venir y tiene que ser entregado y tiene que morir y tiene que sufrir por nosotros? Porque Dios lo ha determinado así. En la sabiduría de Dios. Y cada vez que piensas ¿por qué? No entiendo, recuerda que estamos hablando de cosas demasiado maravillosas para nosotros que no podemos comprender en su totalidad. Dios tiene a bien hacer esto ahora con Job. Y el libro termina como empezó. Fíjense, siendo Job un hombre devoto y próspero. Fíjense el versículo 11. Ahora, ¿qué sucede? Vienen a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Y esto parece una imagen del cielo. La creación en Génesis, en capítulo 1 de Job, un hombre próspero, un entorno tremendo, un paraíso. Fue arruinado y tenemos ahora cómo Dios usa a este hombre Job para resolver este problema. Lo usa a él mismo y su aflicción. Y ahora tenemos al final un paraíso recobrado de alguna forma. Hermanos, recuerden que todo lo que Dios está haciendo en este mundo es para que volvamos a tener como raza humana una experiencia, una relación con Él satisfactoria y experimentemos el verdadero sentido de la prosperidad para la cual Dios nos creó, para su fama, para su gloria. No la prosperidad terrenal y diabólica, no la sabiduría de este mundo, sino para vivir con Él para siempre, para recobrar eso que se perdió en el capítulo 3 de Génesis. Esa relación con Él. Así que el final no es una recompensa, el libro termina como empezó. Dice: vienen a Él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con Él pan en su casa y se condolieron de Él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, que es como el doble, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos, 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre todos sus hermanos.
Después de esto vivió Job 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. El libro termina como empezó, siendo Job un hombre devoto y próspero, pero ahora no cabe duda de la motivación de su devoción. El acusador, el diablo, ni siquiera se menciona al final del libro. Job no se muestra orgulloso de su victoria, ni sus amigos se amargan ante la derrota. Dios los ha reunido de nuevo y ahora no va a existir ningún sentimiento de amargura que estropee este gozo para siempre. Hermanos, y este es el cielo. Ahora quizás estamos enemistados con personas, pero en el reino de Dios no va a pasar eso. Dios va a traer algo tan majestuoso, va a ser un cambio tan profundo en nuestro corazón. Ahora, el libro dice, versículo 17, y murió Job, viejo. Pero cuando estemos con el Señor, en el reino de los cielos, dice la palabra que ahí no habrá más muerte, ni más sufrimiento, ni más dolor. Simplemente quitaremos esa parte del versículo 17, estaremos llenos de días. Llenos de días. Hermanos, ¿conocemos a Dios? ¿Estamos creciendo en una relación profunda con Él cada vez más? ¿Estamos experimentando esta sabiduría que sí es posible para nosotros ahora en Cristo? Y que la esencia de esta sabiduría no es simplemente el conocimiento intelectual, sino el temor del Señor. ¿Estamos creciendo en esto, hermanos? ¿Estamos mostrando una sabiduría que es solo conocimiento o estamos experimentando esta relación con el Señor? Que Dios nos ayude al haber estudiado este libro, porque el libro de Job nos muestra una vez más que necesitamos confiar, que el temor del Señor nos lleva a confiar en aquel que está gobernando no solamente nuestras vidas, sino toda la creación. No podemos ser sabios siempre. Saber cosas y ser sabio no es lo mismo. Saber algo acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Que podamos rendirnos como Job, arrepentirnos y podamos crecer en este conocimiento y sabiduría. Y demos gracias a Dios por Jesucristo, quien fue hecho para nosotros precisamente sabiduría de Dios. Oramos. Padre, gracias por este libro. Gracias porque a veces estamos tan concentrados, ocupados en adquirir ciertas formas de conocimiento de tantas cosas y estamos llenando nuestra mente de tanta información. Cuando necesitamos, Dios, experimentar y tener una relación viva contigo y que tu palabra esté en lo más alto de nuestros pensamientos. Padre, gracias por este libro, gracias porque entendemos que tu plan siempre es mejor que el nuestro y que tú has determinado todas estas cosas, así como en el libro de Job, en nuestras vidas. Y lo que tú has determinado para nosotros no lo podemos cambiar. Padre, te rogamos en el poder de tu Espíritu que nos enseñes a orar como conviene, que podamos preguntar preguntas buenas y que tú nos respondas. Que no nos sintamos frustrados ni seamos pasivos o negligentes, sino más bien, Señor, que seamos diligentes en buscar, en orar, en entender tu voluntad, en conocerte a ti, para tomar cada día más acciones que glorifiquen tu nombre y que podamos experimentar el cambio
que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por su acción en la cruz del Calvario. Gracias por su intercesión delante de tu trono en esta mañana también. En el nombre de Jesús. Amén.